Bien, tenemos hoy un panel de lujo para iniciar esta conversación sobre el fenómeno de la desconfianza ciudadana, precisamente asociado a ese espacio de cohesión social que queremos construir y que nuestro informe global de desarrollo humano nos presenta como un desafío de cara a la incertidumbre, a ese espacio de crecimiento que debemos tener como sociedad, pero que también nos presenta las condiciones asociadas a pandemia, asociadas a conflictos globales, asociadas a crisis económicas que vamos a tratar de analizar desde un espacio común. Vamos a iniciar esta conversación tratando de definir, por ejemplo, con una primera pregunta que va a ser común para las tres panelistas. Vamos a tener un espacio aproximado de entre 3 y 5 minutos para contestar a esta primera pregunta. Iniciamos en el mismo orden en el que estamos. Margarita, iniciamos contigo. ¿Cómo podemos abordar estas transformaciones desde un punto de vista social, desde un punto de vista político, pero también económico? ¿Cómo logramos esa mirada integral? Muy buenos días a todas las personas que estamos aquí participando presencialmente y virtualmente. En primer lugar, me abrogo unos segundos para transmitir los saludos de la viceministra de Economía, Su Excelencia Enelda Medrano de González, quien por motivos de fuerza mayor no pudo hoy estar aquí presente. Ella, que es una amante de estos temas desde hace muchísimos años. Y contestando a las preguntas, bueno, tenemos que tener en cuenta que incertidumbres ante cualquier transformación y cambio, en realidad lo hemos vivido a lo largo de la historia. Quizás en este momento, y es lo que rescata muy bien el informe que hoy nos presentan, es que estas amenazas antropocénicas realmente son muy profundas hoy día. Estamos viviendo momentos de mucho desequilibrio, como bien se ha manifestado aquí, y se ha hecho un recorrido al respecto. Y en el caso de Panamá, que no escapamos tampoco a esas realidades, también en ese sentido somos ingeniosos, si se quiere decir, y vamos sobrellevando distintas situaciones difíciles que se nos presentan de manera imprevista. En el plano social, nosotros consideramos que para abordar estas transformaciones es muy importante el énfasis en la educación, y esa educación desde la primera infancia, generar esa concienciación a nivel individual y colectivo. También consideramos muy importante el énfasis en lo que es las alianzas estratégicas, tanto entre individuos, entre instituciones y la población, entre las distintas instituciones, entre los países, porque la cooperación es muy importante, como bien lo señaló la viceministra de Relaciones Exteriores. Y en la parte social también le damos énfasis a abrir oportunidades. Más adelante, digamos, también en materia económica veremos que el presupuesto también del Estado tiene un centro en este tema. En el plano político, consideramos importante abordarlo manteniendo los diálogos permanentes que lleven implícito y explícitamente el respeto mutuo de las diferencias, fortalecer esos diálogos
respetando también nuestro sistema democrático, porque hablamos de transformación, imagínense, tiempo atrás estábamos en la Edad Media con otras formas de gobierno y hoy día tenemos un gobierno democrático y eso es algo que debemos mantener, respetar y fortalecer. En ese sentido serían nuestros comentarios muy breves porque son temas en los que podríamos extendernos mucho más. Efectivamente, muchísimas gracias, Margarita. Y repitiendo la misma pregunta para la doctora Herrera, ¿cómo podemos realmente, como sociedad, abordar estas transformaciones desde un punto de vista con esa integralidad social, política y económica? Muy buenos días. Realmente había preparado otra introducción para esto, pero cuando vi el nombre del informe, no puede ser, no me gusta el nombre, vamos a hablar la verdad, no me gusta la incertidumbre, pero es que eso fue lo que generó la pandemia. Cuando empezamos en marzo del 2020, ¿qué nos generó? Incertidumbre, nos generó pánico, nos generó pérdida de control, nos generó ¿qué vamos a hacer? Incluso las medidas que se tomaron para algunos o para muchos eran demasiado exageradas. Sin embargo, el país salió adelante. Y voy a hablarlo desde el punto de vista de lo que hicimos. Hoy estamos aquí y es una parte muy emotiva, porque salir todos los días de casa, ahí a trabajar en pandemia, que no hubiese un carro, que estuvieran los estamentos de seguridad garantizando que la gente estuviera en su casa, que fueran la gente exclusivamente necesaria, que estuvieran los comercios cerrados, eso generaba una profunda alteración de la parte emocional de nuestra gente que salió de primera línea. Y no era el sector sanitario nada más, era todo el complejo de fuerzas que interactuaron para que pudiéramos salir de la pandemia y que todavía estamos. Y me preguntaba cuando iba y no veía, digo, Dios mío, yo tengo que salir a los medios o en las entrevistas y darle esperanza a la gente, motivarlos. Entonces teníamos dos opciones, de creer que la pandemia nos iba a hacer mejores personas adelante o quedarnos y lamentarnos de lo que estábamos pasando. Entonces, desde el punto de vista social, nosotros somos un país grande en valores por nuestra gente. Sí lo somos, porque estamos hoy aquí, estamos recuperándonos. Tenemos que trabajar más empáticamente con todos. Esto no es un tema de salud, no es un tema de economía, no, es un tema de todo, de las instancias interinstitucionales, interdisciplinarias, de las organizaciones no gubernamentales, de las instituciones internacionales. Eso tenemos que tenerlo claro, ese es el enfoque. No podemos trabajar aisladamente. El que no tenga un concepto de trabajo en equipo y de la importancia que es ampliar nuestro pensamiento y saber que tenemos que modificar algunas cosas, no va a poder ayudar a salir adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos, porque llevamos muchos años trabajando sobre el respeto de los derechos de nuestros usuarios en salud mental, decíamos, es importante que el enfoque también sea de derechos humanos, de respeto y de implementación, de que nosotros podamos trabajar con el enfoque de derechos humanos y el respeto a todos los seres humanos. Entonces, tenemos un tema interinstitucional, interdisciplinario, desde el punto de vista social, no podemos ubicarlo exclusivamente. Cuando la pandemia se da, nos pone en evidencia ¿qué cosa? No solamente el COVID-19, nos pone en evidencia que somos un país que tenemos morbilidades crónicas
que por eso ustedes veían que las personas que mayor riesgo tenían de padecer, ¿quién eran? Las mayores de 60 años y aquellas que tenían comorbilidad. Y cuando nos enfocamos en eso, es mucha la población con comorbilidades crónicas. Entonces tenemos que trabajar en eso. Pero además de eso, la pandemia puso en evidencia, ¿qué otra cosa? La pobreza, que hemos estado hablando desde hace años, pero hablamos de que no todos estábamos en el mismo barco. Estábamos enfrentando la pandemia, pero no en el mismo barco. Y eso hace que las personas y las poblaciones vulnerables pudieran haber sufrido más, y de hecho se ha mencionado el tema de las mujeres y esto. Pero para cerrar, también la pandemia nos dio otro elemento importante, que lo que se hablaba de salud mental se hizo evidente, invertir más en salud mental, ponerle atención que la salud no solamente es la salud física, es una salud integral. Entonces tenemos una pandemia a la vista de salud mental sin ser crear un pánico, pero tenemos una pandemia de salud mental con las cifras que hemos mencionado y las que ya teníamos. Entonces el cambio climático genera una obligación de cada uno de nosotros. El tema de las guerras ha generado trastornos en la economía, pero también nos han dado oportunidades a través de la tecnología. Las vacunas, yo salí todos los días a trabajar teniendo un trasplante renal, pero me puse mis 4 vacunas, me vino a dar COVID después que ya había salido de la fase aguda. Entonces yo creí en eso, me la puse y me protegió. Entonces eso nos ayudó la innovación a que pudiéramos salvar más vidas. Pero además de eso, la tecnología nos ayudó, señores, a que la gente pudiera resolver los duelos de sus familiares que partían y no pudieron despedirse. Comenzamos a tener los sepelios por las redes sociales, que ayudó muchísimo a las personas a darle esa despedida y que no tuviéramos tantos duelos no resueltos en este momento. Entonces, es multisectorial, multifactorial y es más profundo que verlo individualmente y no trabajarlo en equipo. Desde mi perspectiva y desde la perspectiva de salud, no somos únicos, somos todo un ente. O nos metemos todos a trabajar en esto, en una alianza estratégica, o nos va a costar más tiempo salir adelante. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Para la tercera de nuestras panelistas que nos acompañan el día de hoy, Olga, repito la pregunta, ¿cómo podemos abordar estas transformaciones desde un punto de vista social, político y económico? Muchísimas gracias por la invitación, gracias Gabriel y gracias a las panelistas, compañeras de panel, muy honrada de estar con ustedes. Además, siempre nos encontramos en los mismos espacios hablando de estos temas. Creo que es sumamente importante este informe mundial y encajar la realidad de Panamá en el informe mundial con otros informes que el mismo PNUD ha producido sobre la realidad de Panamá en nuestro nivel de desarrollo social. A la filmina que vimos con nuestra posición en el ranking y cómo bajamos 20.5% por la desigualdad, tendríamos que añadirle otros estudios que ha hecho el propio PNUD sobre la institucionalidad y que impacta la gobernabilidad en Panamá, sobre el servicio público en Panamá, el servicio civil, que es un tema que va a la raíz de la institucionalidad, y lo menciono también en el marco de otros informes que han sido recientemente publicados, como el del Banco Mundial sobre la Pobreza, que fue publicado este mes, que es muy importante revisar. El Latinobarómetro, el último Latinobarómetro, lo que indica sobre Panamá, la encuesta de la Universidad de Vanderbilt sobre confianza ciudadana electoral, que fue publicada el año pasado, y dentro de Transparencia Internacional, la organización Panamá, que yo represento, nuestro informe Sombra sobre el ODS 16 en Panamá, que publicamos el año pasado, y el Barómetro de la Pequeña Corrupción, que la última vez que se hizo fue en marzo de 2019. ¿Por qué cito todas estas otras mediciones? Porque nos está indicando que en Panamá, si hablamos de salud,
pensemos que Panamá es un sistema, nuestra salud como sistema está gravemente afectada. Creo, Gabriel, que la pregunta es sumamente pertinente, pero cada una ha abordado un aspecto y creo que el aspecto que me toca abordar es cómo esa incertidumbre generada por esa transformación, que yo creo que no estamos en posición de saber si la transformación es positiva o negativa. Es decir, el doctor Tapia pone una filmina analizando, diciendo que las instituciones que tenemos ya no responden a la realidad y que el modelo social está cambiando de valores, de formas, de idioma. Quizás en 20 años podremos saber si las transformaciones fueron positivas o fueron negativas. Ese es el tema de vivir el momento y encontrar soluciones para ellas. Pero la realidad es que en Panamá estamos viviendo una crisis de gobernabilidad democrática, con un alto problema social en la confianza interpersonal, la confianza a las instituciones y cómo la población está percibiendo que el sistema democrático le sirve o no le sirve. Ese es un tema que además implica revisar un poco, sin entrar en nada académico, revisar un poco ese punto en el cual la humanidad hace 10 años pensó que los modelos económicos llamados de izquierda o de derecha ya estaban agotados y que quizás la solución era centrarse en la teoría de derechos humanos, es decir, la dignidad de la persona humana al centro de toda narrativa política, social, económica, para que la persona en el sistema pudiera tener las mismas oportunidades, y sistema que no responde a la dignidad humana desde los derechos humanos, entonces no estaba cumpliendo su deber. Frente a eso, ahora mismo en Panamá tenemos una tremenda crisis. Recuerdo en este momento además una serie de informaciones que recibí hace unos meses acerca de cómo la comunicación global, de estar señalando las crisis, en lugar de estar generando que la población quisiera participar, buscar soluciones conjuntas, está generando pospandemia una suerte de desafectación, de sensación de lo que yo hago no tiene impacto en la sociedad en general. Entonces, ahí hay una tormenta perfecta que en realidad tenemos en este instante en Panamá frente a un proceso electoral que viene. Creo que es muy importante que lo veamos, lo diagnostiquemos. La pregunta es cómo podemos superarlo, cómo podemos abordarlo. Obviamente lo primero es la comunicación. Siempre regresamos al tema de la educación, pero también tenemos que abordarlo desde la realidad de la desigualdad, de que hay 2 Panamás y hasta 3 Panamás, y cada vez que vemos ese repunte económico que nos está diciendo que vamos a tener una recuperación económica mejor que la región, volvemos al mismo lugar donde esa recuperación económica va solamente a servirle quizás al 20 o 25% de la población en esa escala. Eso afecta todas las decisiones de la población. Cuando uno trabaja temas, por ejemplo, de participación ciudadana en gobierno abierto, por decir algo que es un tema que trabajamos desde la Fundación, vemos cómo, por ejemplo, es absolutamente popular temas como los presupuestos abiertos, cómo el presupuesto está o no está sirviendo a la población, los temas de cambio climático. Sé que no estoy dándote la respuesta que querías. Yo creo que no existe nadie que pueda decir en 3 minutos o en 246 caracteres, que es lo que se escribe en Twitter, la respuesta, pero creo que es importantísimo ver con la realidad el diagnóstico del problema. Y si por lo menos diagnosticamos qué es lo que nos está pasando, quizás ya tenemos la mitad del camino andado hacia la solución. Muchísimas gracias. Ese abordaje integral, ese abordaje sistémico de los problemas que están generando la incertidumbre es fundamental. Y creo que tomo este último aspecto que nos mencionabas, Olga, para pasar a la segunda parte de este proceso de panel. Y le pregunto a Margarita, ¿cómo podemos hacer para retomar esa senda de crecimiento económico, reduciendo las vulnerabilidades que producen las constantes crisis y las crisis que se avecinan en el futuro de mediano plazo? Bueno, muchas gracias.
Para responder a esa pregunta, que es bastante, o sea, en poco tiempo también, realmente ustedes conocen, digamos, que el desempeño económico en este primer semestre de este año se ubica en un 13.6%. El año pasado, el cierre fue de 15.3%. Y en el 2020, los niveles de producción se contrajeron en 17.9%. Realmente hago ese recorrido porque definitivamente el 2020 tuvimos una crisis causada por enfermedad, por la pandemia, que generó toda otra serie de ciclos que afectaron un buen funcionamiento de la economía. Realmente la contracción no fue por un desacoplamiento de las actividades económicas per se, sino veníamos a un buen ritmo y realmente las medidas que establecidas por el gobierno desde el Ejecutivo tuvieron que tener su pausa. Para hacer frente a la pandemia hubo cierre de empresas, hubo que tomar decisiones de restricciones que fueron duras, pero el presidente de la República y el Ejecutivo las asumieron porque como prioridad se puso la salud de la población y la vida. Y en ese caso, nosotros pensamos que la población, el panameño fue muy noble, también ante esas incertidumbres se mantuvo en ese confinamiento que afectó salud mental con otra serie de cosas, pero logramos y hemos avanzado en la recuperación de los niveles de producción y ahí vamos. Y consideramos que continuaremos. ¿Por qué mencionamos esto? Porque también pensamos que más que cambios drásticos es hacer los ajustes necesarios en esas medidas. Las medidas que en un momento dado vienen realizando el gobierno desde su actuar. El informe precisamente hace énfasis en 3 políticas para hacer la mayor participación y solidaridad hacia la población y mantener precisamente estable el crecimiento del desarrollo humano, que denomina la política de las 3 IES, que mostraron en una de las diapositivas, lo que es la inversión, lo que es el aseguramiento, por el inglés del insure, y la innovación. De estos temas entiendo que se van a tratar también ahora en el segundo panel, pero de todo el desglose que tienen las políticas de las 3 IES, muchos de esos aspectos mayormente los desarrollamos en el país. La búsqueda de la atracción de la inversión extranjera, precisamente fomentar el empleo formal y toda otra serie, brindar también oportunidades de participación, ver la parte de mejorar la atención de los servicios públicos, atender a la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Hacia eso se dirigen recursos. Y en ese sentido, nosotros quisiéramos que como iniciativa del gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, estamos y con apoyo precisamente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pensamos que en el corto plazo vamos a poder contar con un presupuesto basado en resultados. Y eso es para nosotros pues muy importante porque es un paso en ir avanzando a que la asignación de los recursos se haga de manera eficiente, eficaz y podamos precisamente ver sus resultados.
Y en ese sentido, pues también es de conocimiento de todos que desde el gobierno se creó y por decreto está creado el Instituto Nacional de Planificación, que también va a jugar a nivel institucional y de gobernanza un papel muy importante en esta asignación hacia las prioridades en el país centradas en la gente. Y centradas en la gente porque desde la elaboración del presupuesto hay esa visión. A veces pareciera que no, pero sí la hay. Más del 40% del presupuesto general del Estado aprobado recientemente está dirigido al desarrollo de los sectores sociales, lo que es educación, salud, protección social, seguridad, vivienda, desarrollo comunal, cultura. Y eso es importante. Por otro lado, tenemos también desde el Ministerio, lo pueden encontrar en la página web, el módulo de presupuesto abierto o presupuesto ciudadano que se ha estado deliberando también y presentando a organizaciones de la sociedad civil como un medio de participación ciudadana y también en la búsqueda de ir incrementando la confianza en que se puede tener conocimiento sobre la ejecución y la asignación de los recursos. Entonces, ahí precisamente pueden encontrar un informe de cómo está la situación desde el primer semestre de este año comparado con años anteriores, para que haya también volcar en todo esto la transparencia. Para el Ministerio es muy importante la asignación en el desarrollo del capital humano. Consideramos que en la medida en que la población se le brindan toda la parte de los conocimientos, se incentivan las habilidades, las actitudes, los valores, contar con buena salud, nosotros vamos a tener individuos que de una u otra forma van a tener éxito individual y van a aportar también a la sociedad, que eso es importante porque realmente en materia económica dirigida al bienestar no solamente es desde el gobierno, es desde cada uno de nosotros. Yo retomo un mensaje que tiene el primer informe de desarrollo humano que el país elaboró con una gran participación ciudadana, y aquí hay varios de los participantes en ese entonces, que fue en 2002, y un mensaje que tiene es transformar al Panamá que somos en el Panamá que queremos, es una misión de todos y todas. Y miren que desde allá ya estaba el lenguaje inclusivo, ¿no? Del todos y todas, porque aquí somos 3 mujeres y es importante esa participación de nosotras en el aporte a la sociedad. Entonces, no sé si con esto puedo ya... Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Precisamente en ese contexto de comprender dónde están los efectos de esa incertidumbre por la pandemia, pero también por los conflictos a los que se enfrenta el mundo en este momento, Panamá pone presión también sobre las sociedades y especialmente sobre la sociedad panameña. Para la doctora Herrera, le preguntaría cuáles son los efectos que la pandemia ha tenido para la salud mental en Panamá y su población, y qué programas de intervención se han puesto en marcha para atender a esas dificultades provocadas por la pandemia. Sí, bueno, muchas gracias. Este es un tema importantísimo, igual que la economía, igual que el tema de la gobernanza, el tema de la salud mental. El informe plantea que hay 1.000 millones de personas afectadas en el mundo, y eso ya venía antes de la pandemia, por informes que se habían presentado por la Organización Mundial de la Salud, y que los trastornos mentales durante la pandemia han aumentado. Panamá no escapa de la realidad que tiene el resto de los países del mundo. No somos una isla, seguimos hablando de los equipos. Y eso tocó toda una serie de planteamientos que teníamos.
Y digo esto porque en la resolución de gabinete 149 del 30 de diciembre del 2019 se aprobó el plan de gobierno, plan estratégico de gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Y en el pilar estratégico 4 de ese plan de gobierno, en lo que corresponde a salud, hay dos ítems importantes. Uno, fomentar las intervenciones para los trastornos mentales, en especial depresión y ansiedad. Y el ítem 8 hablaba de crear nuevas formas de intervención para aquellas personas que tenían trastornos por abuso de alcohol y otras sustancias. Sí, estamos hablando antes de la pandemia, que en un informe, un plan estratégico de gobierno ya aparecía el tema de la salud mental como un eje importante. Aparece la pandemia y aumenta todo esto. Pero todavía no habíamos llegado a la pandemia y en diciembre del 2019 se reforma la ley que regula el SUME 911 y habla, la ley 120, de que estos estamentos tienen que prestarle atención o un servicio a aquellas crisis de salud mental, las otras que hay incendios, desastres naturales, pero se menciona el tema de las crisis de salud mental, en especial los intentos de suicidio. Y en esta ley 120 que reforma el SUME 911 hay 3 artículos que mencionan el tema de salud mental. Estamos hablando de diciembre del 2019. Entramos en pandemia y se da todo lo que ocurre y que todos lo conocemos y se trastoca todos los planes. Sin embargo, en pandemia, los estamentos de seguridad y de primera línea también contaron con los equipos de salud mental por una instrucción directa de que no solamente íbamos a ver la parte física, sino que la parte mental que estaba haciendo que se podía ver afectada. Y se incorpora la parte de salud mental a los equipos de primera línea. No nos quedamos ahí estacionados, sino que se hace, dentro de todos los problemas que tenemos o todas las situaciones que se han presentado, el tema de las migraciones internas y externas, que es un tema también de derechos humanos que tenemos una responsabilidad. Y se crea la Norma Nacional de Salud Mental para personas migrantes y refugiadas en Panamá. Y se aprueba por resolución ministerial. Estamos hablando 2020. En el 2020, en un acto conjunto, en una actividad conjunta con organismos privados y públicos, organizaciones no gubernamentales, y se propone una ley que sale del Ejecutivo, que es la Ley 174, que es el abordaje integral de las conductas de riesgo suicida en Panamá, que se elaboró, se aprobó en plena pandemia en la Asamblea de Diputados y se sancionó por el Consejo de Gabinete y se normó y ya está en ejecución. Pero además de eso tenemos que se realizó en Panamá. Panamá le correspondía a la presidencia pro tempore del Consejo de Ministros de Centroamérica y de República Dominicana. En ese sentido, el ministro de Salud, el doctor Sucre, reúne a todos sus equipos y plantea que se hace un foro de salud y plantea en dónde estábamos interesados todos, todos los equipos coincidieron que debía ser en salud mental. Se hace el panel, el foro de salud mental en la reunión pro tempore de Panamá que tenía la presidencia con el tema salud mental, uniendo fuerzas. Y ahí en ese foro se saca una propuesta para el Consejo de Ministros de Centroamérica que es establecer puntos de ruta para nuestra región, abogacía de los líderes de salud para que se pusiera en agenda, tanto local como regional, el tema de salud mental, la promoción de estilos de vida saludables, la investigación y los sistemas de registro, la prevención,
la utilización de mecanismos como el MH-GAP de la OPS-OMS, que es un mecanismo que nos está ayudando para poder capacitar y sensibilizar a sectores de salud no especializados, porque no tenemos la cantidad suficiente de equipos de salud mental para abordar toda la situación que se nos está presentando. Y a través de este programa se está llevando a un nivel de operativización y de seguimiento. Pero además de esto, que quiero decirle que eso fue una propuesta y se modificó. Teníamos un observatorio de la conducta de riesgo suicida para Centroamérica y se planteó que mejor se transformara en un observatorio de salud mental y fue aprobado por el Consejo de Ministros. Pero además de esto, el pasado 10 de octubre presentamos ante la faz de la comunidad la actualización de las normas de salud mental en Panamá, que la última revisión se había hecho en 1996. Entonces, en pandemia, los equipos de nuestro país, no solamente de salud, sino de todas las instituciones que validaron eso, trabajamos en un tema importante, que son la normativa, la legislación y los protocolos. Entonces, yo quiero decirles para terminar, porque en pandemia se ha trabajado mucho y yo quiero que se lleven el mensaje que los equipos del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social estamos trabajando arduamente y en conjunto para poder brindarle a la comunidad, a toda la comunidad, panameños y extranjeros que viven aquí, lo que necesitan en atención de salud mental y que tiene que ser un trabajo conjunto con organismos nacionales e internacionales. Agradecerle al Sistema de Naciones Unidas porque gracias al apoyo técnico hemos trabajado diversos temas, violencia de género, la primera infancia, hemos trabajado las migraciones, el tema de salud mental, el tema de alcohol. Entonces, agradecerle al Sistema de Naciones Unidas todo el apoyo y a la Organización Panamericana de la Salud. Así que Panamá está trabajando arduamente en todo lo que es para ayudar a que las personas podamos ser más productivas en lo económico, en lo social y en lo político. Pero hay que tener salud física y hay que tener salud mental. Gracias. Muchas gracias, doctor Herrera. Para avanzar en este panel y cerrar el proceso de las preguntas, le doy la palabra a Olga y para Olga me gustaría saber cuáles, en este contexto de incertidumbres y transformaciones, ¿qué retos enfrenta la democracia? ¿Cómo puede recuperar la confianza, cómo podemos recuperar la confianza ciudadana y especialmente motivar una mayor participación social a lo largo del territorio panameño? Hola, ahora sí, gracias. Gracias, Gabriel, por la pregunta. Es sumamente relevante e importante en el momento que vivimos, porque se da el fenómeno, y creo que es un fenómeno post-pandemia que obedece a esa incertidumbre, que vemos toda la fiebre electoral adelantada un año a lo que usualmente veíamos en ciclos anteriores. Faltaban 2 años para las elecciones hace unos meses y se sentía como si fuera el año preelectoral. Y ya nos estamos acercando al inicio del año preelectoral y creo que es imposible de manera realista hacer cualquier análisis sobre cómo ha impactado o cómo impacta esta incertidumbre y lo que revela el informe de desarrollo humano a la democracia panameña. Comenzaría diciendo, porque creo que es un dato importantísimo para entender cómo se correlaciona las estructuras de transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones que le sirven o gubernamentales en nuestro sistema de una muy imperfecta democracia que tenemos, pero que la tenemos, diciendo que Panamá tiene 10 años desde el 2012 al último informe de Transparencia Internacional, que se conoce como el Informe de Percepciones de la Corrupción, 2021, que publicamos en enero de 2022 y ahora en enero del 2023 se publicará el que corresponde a este año.
Panamá tiene 10 años estancada en la lucha contra la corrupción. Es decir, tenemos unas calificaciones que han ido de 35 a 38, a veces 36, a veces 37, sobre 100, 0 siendo lo más opaco o menos transparente, es decir, más corrupción, más avenidas para que la corrupción pueda cooptar los procesos gubernamentales, y 100 siendo lo más transparente. Entendiendo que ningún país saca 100, ni siquiera Nueva Zelanda ni Finlandia, entendiendo eso, es muy grave que Panamá esté allí. Estamos 10 puntos por debajo de la media de la región. En la región latinoamericana la media es de 43 a 45 en estos 10 años, que tampoco ha habido gran avance, pero hay países que han logrado tener mejores estructuras y avanzar en las estructuras de transparencia. Nosotros lamentablemente en 10 años, 3 administraciones diferentes en esos 10 años, no hemos logrado avanzar. Y estas observaciones que hacemos nosotros desde nuestro área de acción como organización de la sociedad civil, que no estamos aspirando a llegar al poder político para ver los cambios que queremos en la sociedad. Nuestro discurso hacia los cambios que queremos ver en las políticas públicas no cambia con quien gane las elecciones, es el mismo, porque los cambios que queremos ver estamos dispuestos a hacerlos y participar en el proceso democrático desde nuestra esquina, desde la voz de la ciudadanía. Y creo que eso es importante recalcarlo, especialmente en el periodo donde estamos. Frente a eso, la democracia panameña, si dijéramos que la democracia es una mesa que tiene 4 patas, la primera pata siendo lo que debe ser una justicia que funcione, efectiva, pertinente, a tiempo, en un Estado de Derecho. La segunda pata, los controles de limitación del poder que un poder debe ejercer sobre el otro. La tercera, siendo el respeto a los derechos humanos, es decir, la dignidad humana en el centro de la gestión gubernamental. Y por último, unas elecciones periódicas en condiciones de libertad que garanticen la representatividad y los cambios que la sociedad pida cada cierto número de años. Si nosotros vemos esos 4 pilares de la democracia, en Panamá la única institución que realmente se ha ido manteniendo en el tiempo son las elecciones. Pero ya tenemos una ciudadanía que está entendiendo que votar cada 5 años en realidad no es suficiente. No genera una representatividad, no genera una gobernanza democrática que de verdad les sirva. En estos últimos años, entrando a la pandemia, teníamos un nivel de desconfianza ciudadana, interpersonal y a las instituciones. En las últimas encuestas del año pasado a este año, esa desconfianza se ha aumentado. El doctor Tapia presentaba que en el mundo globalmente solo 30% de las personas consideran que la democracia les sirve. Lastimosamente en Panamá estamos casi en un 67% de la gente que piensa que la democracia no les sirve, que no escoge la democracia como la mejor forma de gobierno. Ese es un tema sumamente preocupante, es grave en todos los sentidos, porque nos indica que Panamá entonces está vulnerable a esa polarización, a ese retroceso en los sistemas democráticos que estamos viendo en toda la región. Entonces tampoco podemos pensar, no, eso es global, está pasando en todo el mundo. Ese no es consuelo para nosotros. Adicionalmente, sí tenemos un retroceso en la transparencia gubernamental, la tenemos de hecho en estos últimos 3 años. Tenemos un retroceso también en el sistema, en nuestro presupuesto nacional, con una casi duplicación de la deuda pública internacional que no se ha traducido a mayor puestos de trabajo o nuevas infraestructuras que realmente garanticen esa mejora en la economía. La desigualdad se nos ha profundizado y no dejo de reconocer que hay puntos donde ha habido avances en la gestión gubernamental, pero tenemos una situación global que nos pone en una situación de peligro en cuanto a nuestra democracia. Entonces creo que es muy importante mirarlo, creo que todos estos informes, incluyendo este, son sumamente importantes, tienen datos que van señalando la complejidad del problema y cuando yo veo allá atrás los 3 banners de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y pienso, ¿cómo vamos a llegar a ellos? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los básicos, si no abordamos el 16, que es una mejor justicia, un marco jurídico que de verdad pelee contra el crimen organizado y la corrupción. El tema grave e importante de la paz social. ¿Cómo vamos a llegar a ellos? Yo sé que los objetivos de desarrollo sostenible, igual que los derechos humanos, tienen en su base la interconexión y que ninguno está por encima del otro, que el orden en que están no representa la prioridad del mismo, pero realmente para mí el 16 ha debido ser el 1. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que es importante resaltar un poco de la participación que hemos tenido, rica participación que hemos tenido durante el panel en el día de hoy, la integralidad de la visión sobre esa intervención, esa generación de mayores niveles de confianza en los ciudadanos que nos permitan que las intervenciones, tanto en lo económico, en lo social, asociados al tema de salud, pero también en lo político, en la construcción de ese modelo de democracia, es fundamental. El informe nos presenta un escenario de incertidumbre que construye mayores incertidumbres. Es un escenario de incertidumbres que se abona, como bien lo mencionaba Margarita antes, en esas 3 I, en ese aseguramiento, esa inversión y esa innovación. Pero para que esa innovación, para que ese terreno pueda ser realmente avanzado, para que ese terreno pueda ser abonado, necesitamos generar un proceso de transformación de nuestras sociedades, de nuestros modelos institucionales que nos permitan realmente lograr los resultados esperados, lograr los resultados de esa Agenda 2030, de esa Agenda Global de Desarrollo. Les invito a permanecer con nosotros. Vamos a tener un segundo panel que va a abordar ese proceso de las transformaciones necesarias hacia ese camino de desarrollo sostenible y le agradezco profundamente a nuestras 3 primeras panelistas que nos han compartido todo su conocimiento y sus experiencias en la mañana de hoy.